Cordial saludo, una vez más les habla William Sandoval, eh, continuando pues con esta serie de tutorías, pues que en este momento ya no son sincrónicas. Aspiraba a tener un grupo de participantes para realizarlo de manera sincrónica y apoyarlos pues en su aprendizaje, pero pues de pronto no hubo muchos interesados, entonces pues he retomado el realizar videos tutoriales. En este caso, pues me he dado a la tarea de analizar el famoso la barra de navegación responsive. Pues teniendo en cuenta que en el diseño web nosotros debemos enfocarnos ahora mucho en el tamaño de las pantallas. Y estaba mirando este tutorial del canal Code Mentor. Aquí vemos que pues tiene la barra de navegación. Cuando hace clic aquí en el icono del menú, se despliega como tal cada uno de los ítems. Sin embargo, pues este tiene, digamos que una estructura bastante extensa. ¿Por qué? Porque tiene la parte del logo, tiene la parte de navegación y tiene un div para el icono. Y bueno, la parte extensa está aquí en la navegación porque crea una lista no ordenada. Dentro de la lista a cada ítem le agrega una etiqueta para poder crear un hipervínculo, un enlace. Y pues digamos que me parece más largo. Sin embargo, eh, pues yo lo realicé. Algo que yo hice diferente es que el icono utilizan una imagen de formato SVG. Yo pues realmente lo hice. Este icono está hecho con puro HTML, que pues sería la parte novedosa. Cuando yo hago clic, aquí pues despliega igual que lo tenía eh, pues, la persona que realiza el tutorial. Pero esta parte no está con un formato SVG. Además de eso, pues como les indico, esto está hecho con una lista no ordenada. Entonces yo me di a la tarea de hacer algo diferente. Entonces tengo este otro. Si pueden ver aquí, esta parte se ve más con un mayor tamaño. Y adicional a eso, tengo aquí un icono diferente también hecho con puro HTML. Y este se despliega de esta manera. Realmente es sencillo, le toma uno algo del pelo es la parte del CSS, porque pues esto tiene un gran parte CSS y solo, bueno, lo que permite como tal la animación que aparezca y desaparezca es JavaScript. Por eso se va, ya aquí miren no hay nada, pero si yo me extiendo, aparece el menú y desaparece el icono de menú. Eso es lo interesante de esto. Bueno, vamos a ver, aquí hay un navbar 1, navbar CSS, navbar responsive. Vamos a crear un nuevo archivo. ¿Cómo lo llamo? A ver, voy a llamarlo. eh, lo voy a llamar header responsive.html. ¿Por qué? Porque realmente todo es responsive. Entonces, va a ser un header responsive. Y a ese header responsive, pues le voy a crear un archivo CSS responsive. Entonces, ¿dónde están los estilos acá? Digo nuevo. Y voy a decir header responsive.
.css y ya tendría mis dos archivos. Aquí están, header y eh, header responsive css. Voy a ocultar esto, voy a minimizar esto. Esto es lo que tenía, lo que les estaba mostrando. Pues vamos, para ver la diferencia, para ver los cambios que van ocurriendo, voy a irme aquí a header responsive, voy a decir abrir con Live Server. Ya está abierto acá. No hay nada en este momento. Es momento de pues, empezar. Hay varias cosas curiosas que he descubierto y como les he dicho, mi premisa es aprender, pero preguntarnos qué, por qué, para qué, experimentar. Y bueno, hay cosas que de pronto uno dice por qué ocurren. No, pues si yo utilizo cierto comando, ocurre esto. Así yo quiera que actúe de otra forma, si uso ese comando, siempre va a ser lo mismo. Entonces hay cosas que uno descubre no porque se las digan, sino porque en el trajinar uno se va dando cuenta de ello, se va percatando de que sucede. Empecemos con la estructura básica de nuestro HTML. Recuerden que con el signo de admiración yo vengo, aunque aquí no me está funcionando, y es que aquí no me funcionaría porque tengo que estar es en HTML. Entonces ubico, ya tengo mi maqueta básica. Para un documento HTML voy a decirle que en español y aquí voy a decirle para que vean header responsive. Ya está acá, header responsive. Listo. ¿Qué tenemos? Nada del otro mundo. Eh, pues ya conocíamos HTML syntax, que tiene HTML5 que nos da etiquetas pues que ya realmente son un div, eh, pero ya nos permite determinar cuál es su ubicación. Si lo analizamos de fondo, lo mismo lo hacíamos con un div, pero ahorita es más fácil. Se han aumentado los nombres de las etiquetas, lo que nos permite pues saber en qué ubicación se encuentra ese div al que estamos haciendo referencia. Es digamos que básicamente el concepto o el análisis que yo he hecho de esto. Eh, yo aquí puedo crear una etiqueta h1. Vamos a hacer algo curioso acá. Yo estoy en h1, voy a decir que estamos aprendiendo, coma, voy a agregar una etiqueta br y voy a decirle aprendiendo, construyendo. Y me equivoqué, construyendo. Tengo mi primer elemento que sería la parte del logo. Yo aquí a este h1 le puedo decir class logo para poder trabajar después con él si quiero hacerlo, pues teniendo en cuenta que la etiqueta h1 de pronto la podría utilizar en otro espacio para un título importante. En este caso, como es importante dentro del header, pues yo estoy agregando como si este fuera mi logo. Recordemos que para el logo yo puedo utilizar una imagen en formato JPG, PNG, SVG. Entonces, pues ya queda a decisión de cada uno. Luego tenemos una nueva etiqueta de HTML5 que es la etiqueta de navegación nav. Y bueno, esa etiqueta de navegación, pues ya comprendemos que ahí van a estar los elementos con los cuales vamos a navegar. Como les dije, el,
La persona que hace el video empieza con una lista no ordenada y después tiene que crear los elementos de la lista y dentro de la lista tiene que crear etiquetas A para hacer esto. Ah, parece muy largo, muy extenso y pues realmente incluso más complejo. Veamos por qué. Si yo le digo UL y dentro creo una etiqueta LI y dentro creo una etiqueta A, esto dejémoslo así y aquí coloco Home. Si creo otra etiqueta LI y dentro otra etiqueta A, pero a esta le voy a decir que se llame About. Vamos viendo cómo se colocan una bajo la otra. En cambio, si yo digo que mi primera etiqueta va a ser, voy a dejarlo así, voy a colocar Home, voy a ir al final, voy a crear otra etiqueta A, voy a decirle About, una etiqueta más que diga, puede ser productos, eh, otra etiqueta que diga servicios y una etiqueta más que diga algo muy importante para cualquier empresa es el contacto. Y des en cuenta que de esta manera no es por la etiqueta NAV, sino por el contenido. Vemos que la etiqueta A tiene un display diferente al de los elementos de una lista. Los elementos de una lista serían de tipo block, en cambio la etiqueta A tiene un display de tipo flex y se ubican uno al lado del otro. Entonces digamos que esa parte me parece fácil de manejar, esto no complicarse la vida. Y aquí sí podemos crear un div. Este div vamos a crear una clase y a esa clase la vamos a llamar icon. Icon puede ser icon menú. Vamos a dejarlo así. Y dentro de esta clase, ¿qué podríamos hacer? Ya se me olvidó de pronto qué habíamos hecho o qué he hecho. Voy a colocar hr, voy a colocar hr y voy a colocar hr. Bueno, hasta ahí vamos. Digamos que el primer icono que yo había hecho, lo había hecho, pues básicamente con esto, sino que yo cortemos esto, coloqué por ejemplo un H5, Enter, y coloqué aquí menú, y luego coloqué las linecitas. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo la palabra menú y tengo mis tres líneas debajo, que es una manera de hacerlo. Lo otro es que no lo haga con la palabra menú, sino que en lugar de eso coloque una HR. Entonces tengo cuatro líneas. Pero pues eso queda, digamos que a decisión de cada uno como lo desea hacer. Entonces digamos que esto es la primera parte, es lo más sencillo. Aquí no hay nada, mire, ya terminé aquí lo que es la parte de HTML. Vamos a ver los cambios. Falta algo interesante. Y bueno, hagámoslo antes de que empiece de pronto a sufrir después porque hay que enlazar nuestro archivo CSS con
Aquí estoy mal, aquí estoy mal. href, style sheet, ¿por qué no me deja? Navbar, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos con header responsive CSS. No me lo está dejando tomar. Style sheet. A ver, a ver, a ver, a ver si lo tengo bien acá. Header responsive. Este está por fuera. Header responsive. Header responsive. Cerremos esto un momento. Punto CSS. Algo está pasando. Lo veo extraño porque no lo tomó como debiese haberlo tomado. Header responsive. Y está en estilos. Bien. Bueno, miremos a ver aquí qué ocurre. Entonces, lo primero. Hay algo que no les había explicado y es que todos los navegadores tienen una configuración por defecto, entonces la mayoría de diseñadores web optan por, digamos que anular este comportamiento por defecto, entonces utilizan como una etiqueta universal casi en todos los lenguajes de programación. Cuando utilizamos asterisco quiere decir que cobija todo lo que hay en ese documento. En este caso, margin 0. No estoy viendo cambios. Padding, le digo 0 y no veo cambios. Header responsive HTML, tengo algo mal. Header responsive, header. Aquí me falta algo, ya sé qué es. Ya sé por qué no lo tomó, porque eso está dentro de una carpeta. Dentro de la carpeta sí está el archivo. Entonces, si yo borro esto, les en cuenta que hay un comportamiento en este navegador. Si yo en este caso esto está abierto en, sí, estamos aquí en Mozilla. El comportamiento es un poquito diferente en Google Chrome o en Brave o en Vivaldi, pues algunos de los navegadores que conozco. Yo a este le digo que margin 0. Le voy a decir que padding es 0. Y hay un comando. Pues la verdad no sé muy bien qué es lo que hace este box sizing, pero es como el tamaño de la caja. Y esto le dicen border box. Entonces, bueno, ya tenemos, digamos que nuestro header un poco organizado. Ya se ve algo diferente, pero hay que empezar, digamos, a darle forma. Al body, pues realmente por ahora no le voy a hacer nada. Entonces yo empezaría a trabajar con el header. En el header, digamos que para mí algo importante sería trabajar la altura. Y voy a decirle que altura, voy a decirle que 6 em, recordando que esta es una unidad relativa. Y cuando hablamos de unidades relativas va a hablar no de píxeles, porque incluso algo que podemos tomar en cuenta es que una pantalla puede ser de un mayor tamaño que la de un celular, por ejemplo, de una tablet. La del portátil es mayor. Pero en cuanto a tecnologías, cuando hablamos de la calidad en la definición, viene a trabajarse el elemento píxel como tal. Y de acuerdo a la tecnología, una pantalla muy pequeña puede tener la misma cantidad de píxeles que una pantalla muy grande. Entonces, ahí estaríamos hablando de valores, mm, pero para expresarlo de otra manera sería como tener una pantalla grande en la que puedo dibujar puntos grandes
Y si quiero representar lo mismo a escala en una pantalla más pequeña, podría tener puntos, pero más pequeños y unirlos. Eso crea las imágenes. Entonces, pues básicamente es eso. Utilizamos las unidades SS, en este caso EM, que son relativas. Es como hablar de porcentaje también, que también la podríamos emplear. En diseño web podemos trabajar también con centímetros y pulgadas. No he visto muchos casos, pero pues de pronto a futuro se podría trabajar. Pero ahí sí podríamos darnos cuenta la diferencia entre píxel y centímetro. Si yo ocupo un espacio de 1 centímetro en la pantalla de un portátil y utilizo el mismo centímetro en la pantalla de un teléfono móvil, vamos a notar la diferencia y de pronto vamos a tener problemas con la experiencia de usuario y pues con esta corriente que pretende pues que todo sea más asequible desde un dispositivo móvil. Entonces, bueno, por el momento lo dejaría así. Voy a agregar un background color y voy a decir que ese background color sea blue. Entonces aquí me va mostrando qué es lo que tiene, en dónde está. Y des en cuenta que de pronto en este momento, como estos elementos HDR también son de tipo block, display block, ellos van de lado a lado de la pantalla, por eso no se ha ubicado dentro del encabezado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que todos los elementos, porque se supone que deben estar dentro del encabezado, se ubiquen? Entonces yo le voy a decir display y le voy a decir display flex. Y como pueden ver, ya en este momento están todos dentro del encabezado, ya se están ubicando. ¿Qué más puedo hacer? Voy a utilizar color y voy a utilizar este Alice Blue. Les en cuenta que ya cambió el color de la letra, pero no ha cambiado el color de la letra que está en las etiquetas A, en mis enlaces. Vamos a mirar qué más podemos hacer. Yo quiero que todo esté alineado, o sea, centrado de manera vertical. Para eso empleamos el atributo align items y le voy a decir que al centro y podrán darse cuenta que ya está alineado al centro. Ahora, necesito que estos elementos se ubiquen dentro del encabezado. Vamos a mirar cómo está hasta ahora. Está todo ubicado a la izquierda. Yo voy a decirle que se justifique con un espacio entre los elementos. Y miremos a ver qué ha ocurrido acá. Como hay tres elementos, se han, digamos que ubicado proporcionalmente izquierda al centro y a la derecha. Hay una propiedad que ya hemos visto anteriormente y que me permite alejar los elementos del borde como tal. Ese es, y la trabajamos hace un momento, que es el padding. Y yo al padding voy a decirle que 2em a ver qué ocurre. Miremoslo acá. Entonces, bueno, digamos que ya se ve como más, va tomando forma, se va viendo más elegante. Aquí es en cuenta que las líneas HR que ocupan, o sea, tienen un display block. Ese display block dice que se extiende a lo largo de su contenedor. El contenedor aquí que es H4, creo que fue que dejamos este. Entonces, estas líneas se están extendiendo a lo largo de esa etiqueta, no más. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Me pareció interesante y me pareció un juego en el momento en que lo vi, pero pues, ¿será que no se puede hacer un icono de un menú? Pues con lo que ya tenemos, solo porque tengo que estar importando cosas si realmente pues ya todo está ahí. Entonces, bueno, ya va tomando forma. ¿Qué me queda pendiente? Me queda pendiente quitarle los estilos
a las etiquetas A, darles un color blanco. Entonces, eso está dentro de nav, pero dentro de nav, miremos a ver nosotros aquí yo qué hice. A navegación yo le puedo dar una clase, voy a decirle que sea clase nav, listo, y aquí ya tenemos icon menu. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a mirar aquí. Yo podría decir que todo lo que esté dentro de nav, la clase nav, tenga color blanco. Recordemos que eso me va a modificar es el color de la fuente. Ya lo tengo, pero no lo ha modificado. Quizá porque tengo que llegar dentro de ese elemento A. Entonces lo único que voy a hacer aquí es dar un espacio, aunque bueno, aquí. Miremos a ver qué ocurre acá. Voy a quitarle este color blanco. Voy a decirle justify content space between. A ver si logran separarse un poco. Ellas continúan juntas, no se han separado. Entonces realmente este no está haciendo nada. Voy a decirle nav a. Ahora sí voy a decirle color y voy a decirle Alice Blue y efectivamente ya tengo mi color. Ahora, yo necesito que se separen, pero bueno, lo primero sería quitarle las líneas, el subrayado, y voy a decirle no y ya las líneas han desaparecido. Ahora lo que yo estaba tratando era de que tuviera un margin, pero este caso será un margin LED para darle una separación. Voy a decirle que dé un EM y perfecto, ya se separaron. Vamos a verlo acá y vemos cómo está quedando. ¿Qué me queda? Darle forma a esto que yo pues considero mi icono. Entonces ya tenemos esta parte. Miremos aquí en HTML. Yo esto lo llamé icon menu. Control C para que no nos falle. Control V. Y a este icon menú, bueno, la verdad, no sé si darle un tamaño o no. Vamos a ver qué ocurre aquí. Voy a irme con las etiquetas HR y voy a decirle a HR que tenga un alto. Voy a decirle que un EM, a ver qué hace. Miren, aquí vemos que ya aumentaron de tamaño. Entonces, un EM es mucho. Voy a decirle 0.5. Y vemos que efectivamente se han separado un poco. ¿Qué más podría decirle yo a esto? Pues como estamos con esto, voy a decirle que tenga un background. Voy a decirle que sea Alice Blue. Y ahí voy alcanzando la meta. Pero digamos que tiene unos bordes rectos que no me gustan. Entonces voy a decirle, a ver, un borde radius de 5 píxeles. Y vemos cómo va tomando forma este icono aquí a la izquierda. Bueno, hay una propiedad que están empleando, que es un gap, pues la verdad no me ha funcionado mucho. Voy a decirle 5 píxeles, pues yo no veo así mayor diferencia. No me ha funcionado más, por ejemplo, margin top, y voy a decirle 3 píxeles, a ver qué hace. Y noten que ya se ha separado un poco. Sin embargo, me parece que es mucho. Es mucho, voy a decirle que 2 píxeles. Digamos que tendría más o menos mi menú. Con esto pueden jugar.
realmente se puede jugar bastante, porque yo aquí incluso le puedo decir que la altura sea de 6 y des en cuenta que ya se ve un poco más parejo. Digamos que es un ejemplo. Como les indicaba, esta palabra menú yo la puedo cambiar por otra línea. Y pues al ser del mismo tipo, me va a crear una cuarta línea en este caso. ¿Cómo va nuestro encabezado? Va de esta manera. Pero este icono de menú debe desaparecer. ¿Por qué? Porque este icono de menú lo empleamos simple y sencillamente para que cuando haya un dispositivo con una pantalla más angosta, aparezca y nos permita dar clic sobre él para desplegar este menú. Entonces, ¿qué hacemos? Esto tiene una clase, este icon menú, perfecto, tiene una clase. Entonces, esa clase icon menú, vamos a ver si la tengo acá todavía, punto control B, le voy a decir display, no, y con eso yo ya no tengo mi icono ahí. Y des en cuenta que los elementos se han distribuido dentro del encabezado proporcionalmente. Como ya quedan dos, se alineó uno a la izquierda, otro a la derecha. Básicamente eso es todo lo que necesitamos nosotros para, digamos que, realizar nuestro, nuestro diseño. Ya está, empieza la parte responsive. Para la parte responsive hay como tres tamaños de pantalla como predefinidos ya, digamos que deben tener en cuenta los desarrolladores. Entonces trabajaríamos como en tres rangos, pero en este caso vamos a hacerlo solo con uno. Se utiliza la etiqueta media y aquí vamos a decirle que Max, creo que es Young Hake. Ya me está olvidando Max Hake. Pero creo que era acá con un guión. Y aquí dos puntos y le voy a decir que 600 píxeles. Al estar en CSS pues cerramos corchetes y dentro de ellos vamos a decirle qué elementos queremos que se modifiquen en ese momento. Por ejemplo aquí mmm, vemos que se está acomodando el menú de acuerdo a lo que hay. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Hacer que aparezca el icono, pero tengo que empezar a trabajar con estos elementos. Entonces, ¿qué clases he creado yo para esto? Tengo la nav, bueno, básicamente es la clase nav, no necesito nada más. Y ver cómo organizo dentro de las etiquetas A. Entonces, luego con nav, lo primero que le voy a decir es que se vea como un bloque, display block. Le voy a decir que utilice una posición relativa. ¿Qué más le puedo decir ya a esto? Vamos a darle un top, una margen desde la parte superior. Voy a decirle top, a decirle 8M. Bueno, yo no tengo cambios, no noto cambios. Permítame un momento, estoy cometiendo algún error. Sí, estoy cometiendo un error. Mac es por esto. No estoy trabajando a lo alto, sino a lo ancho. Más width. Y el resto está bien. Listo. Tengo la parte responsive. Con esto ya trabajé. Le estoy diciendo que se debe mostrar como un bloque,
que debe tener una posición relativa y le estoy dando un margen aquí arriba. Sin embargo, miremos qué ocurre. Bueno, ya miramos qué ocurre con este top. Ahora necesito organizar las etiquetas A, nuestros enlaces. Entonces aquí le voy a decir display y le voy a decir display flex. Y voy a decirle posición absoluta. Posición absoluta. Des en cuenta que no está pasando nada. Hay dos cosas. Aquí hay algo a tener en cuenta. Aparentemente aquí no está ocurriendo nada. Si yo me quedo aquí, no va a ocurrir nada. O sea, yo borro esto, todo continúa igual, básicamente. Vamos a decirle control Z y lo vemos, está igual. Pero si yo disminuyo el tamaño de la pantalla, podemos ver que desaparece el menú. Pero entonces ese menú tiene que estar apareciendo. Entonces voy a decirle aquí, vamos a ver dónde desaparece y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque aquí es donde queda uno de pronto perdido. Voy a decirle punto nav espacio A para agregar mis etiquetas A y vamos a hacer algo interesante. A estas etiquetas nav les voy a agregar un background color y le voy a decir que sea azul. Y mírelas dónde están. ¿Qué ocurría? El color de la letra es blanco y el fondo, el background de mi página es blanco. Entonces ellas están ahí, pero al tener el mismo color, pues no las vemos. Miremos a ver qué ocurre si yo las borré, pero miren que aquí me las muestra. El puntero cambia en donde las encuentra. Yo no las veo, pero el puntero cambió. Entonces están ahí. Voy a decirle aquí control Z, ya sabemos dónde están. Aquí voy a decirle display flex. Y vemos cómo se van organizando un poco más. ¿Qué más le puedo decir a esto? Yo tengo este top. Este top lo que está haciendo es separármelo de aquí arriba, de mi encabezado. Entonces yo voy a decirle aquí, por ejemplo, 5. Des en cuenta que mejoró. Entonces voy a decirle que 6. En este momento está un poquito más abajo. Voy a decirle 5.5. Des en cuenta que ya está acá. Pero esto debe estar oculto. Entonces, ¿cómo se oculta? Hay una propiedad que se llama overflow y a esto le dicen oculto, hidden. Aún no ocurre nada. Digamos que no le pongamos mucho cuidado a esto. La verdad me ha tomado el pelo porque funciona cuando desea funcionar. Si por ejemplo le doy control X a esto y aquí en header le digo control V, se en cuenta que ya no se nota. Pero esa no es la idea. Control X, la idea es acá, control V. Listo. Entonces, bueno, hasta ahí todo está bien. Falta que aparezca, nuestro icono. El icono, estamos con icon menú. Entonces le digo que cuando llegue a este tamaño de pantalla, icon menú, vamos a decir que tenga un display block para que sea visible. Vamos a ver si sí es cierto. Mírenlo, ya apareció.
Ahora algo que me falta aquí es display home, pero voy a decirle cursor pointer. Esta, esta función de cursor pointer hace que cambie apenas me acerco yo a esta área donde está el icono. ¿Mm? Se convierte en una mano. Si lo borro, des en cuenta que no ocurre nada, el puntero se mantiene ahí con la misma forma. Control Z y ya aquí recuperamos esa funcionalidad. Listo. ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, aquí estamos nosotros en la etiqueta A, margin, y yo, por ejemplo, puedo aumentar, digamos, el tamaño de la letra. Entonces, ese tamaño de la letra, yo lo puedo cambiar acá, decirle font size, y decirle 1.5 em, y vemos que ha ocurrido. Sin embargo, ya está como muy grande, está muy, si le digo 1.2, de pronto me gusta más, pero pues realmente creo que no. Dejémoslo así. Voy a dejarlo sin esto, pues realmente no lo podemos modificar, pero vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Qué sí puedo hacer? Margin left. Esto lo tenía ya. Si yo le doy margin left aquí, de pronto sería acá. Decirle a la etiqueta A, por ejemplo, un padding de 2 píxeles. Vemos que está ocurriendo acá. Se ha separado, pero me gustaría, por ejemplo, que esta etiqueta puede tener un ancho. Entonces miremos a ver, yo voy a decir que tenga un ancho width de 3 em. Está muy pequeño, muy angosto. Voy a decirle de 4. Puedo dejarlo de 5 a ver qué vemos. Bueno, se ve un poco mejor. De altura, padding, fuente. ¿Qué hago acá? Vamos a ver con qué más puedo jugar. Veamos que esta parte subió demasiado, pero bueno, voy a dejarlo así por el momento. Eh, ¿Qué puedo hacer yo acá? ¿Qué puedo hacer yo? Pues me quedan algunas cosas sencillas como decirle text. Es más, des en cuenta que se supone que con text align yo debería centrar el texto, pero con la etiqueta A no ocurre nada. Entonces toca es con el atributo justify content. Me des en cuenta que este sí me centra el contenido de texto. Des en cuenta que si me acerco a cualquiera de estos ítems, funciona el atributo cursor pointer. Entonces puedo seleccionar cualquiera. Digamos que, bueno, aquí tenemos lo básico. Yo podría decir aquí arriba me está haciendo falta algo. Decirle en el header, hey, ya estaba, se me perdió, border radius, hey, aquí. Icon, hey, HR, no. Estoy perdido un poco. Vamos a ver. Era por acá. Aquí, este top, a decirle 6. Y des en cuenta que ya se alinea un poco más. Entonces, ¿qué viene ya? Lo más sencillo es la magia del JavaScript. JavaScript, digamos que, como saben, es uno de los lenguajes diseñados para funcionar con un navegador. No es el único porque pues existe como tal está PHP. Que aquí
Aquí me cambió cuando me cambié de página. Entonces, yo puedo crear un archivo JavaScript con extensión JS, JavaScript, pero como este ejercicio es muy sencillo, yo lo puedo hacer aquí, simplemente con una etiqueta script. Y voy a crear mi código script. Digamos que por norma le dicen a uno que lo ubique en la parte inferior de la hoja eh, antes de finalizar el body. Recuerden que todo lo que está dentro de mi página o lo que funciona dentro del body, pues debe estar en el body. Algunas personas decían que debía colocarse en el head. Y es más, así como los enlaces. Mm, bueno, no sé, habría que mirar bien quién tiene la razón, pero generalmente se ubica aquí en la parte inferior. Vamos a aprender algo básico que es cómo hago yo, cómo capturo yo un elemento, un objeto, para que empecemos a captar la idea de objeto. Cada etiqueta en HTML es un objeto y yo debo crear un objeto dentro de el lenguaje de JavaScript que capture, que haga la abstracción de ese objeto HTML y me lo convierta en algo, pero de JavaScript. Realmente para nosotros el concepto de abstracción se hace complejo, yo no entiendo por qué, porque es algo que hacemos habitualmente. Un arquitecto, si necesita representar una casa, pues coge una hoja, un papel a una determinada escala, realiza su plano. Eso es abstraer. Él está pasando un objeto real a un papel, lo está representando. Eso es abstraer. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Abstraer un elemento de HTML a código JavaScript. ¿Cómo se hace esto? Vamos a crear unas constantes. Esos elementos son constantes. En este caso, lo podría hacer también con LED, pero lo voy a hacer con constante. ¿Qué es lo que yo voy a modificar? Yo tengo que tener aquí mi icono y tengo que tener mi parte desplegable. ¿Eso en qué elementos está? El icono está en la división icon menú. Entonces yo voy a crear un icon menú. Y ese icon menú, ¿cómo lo traigo? Todo este documento HTML como tal, JavaScript lo reconoce como documento. Entonces utilizo la palabra reservada document y le digo que utilice este método query selector. Query selector que me va a traer el elemento que yo le indique aquí dentro. Entonces, con comillas sencillas, recuerden que al igual que en CSS, una clase yo la indico con un punto y como quiero traer el icono pues yo debo pasarle el nombre, digamos, de esa clase. Voy al final, buenas prácticas para mí, punto y coma. Y ya con eso yo tendría el icono como tal. Acá. Necesito la otra constante. ¿Cuál es la otra constante? Para mí sería la clase nav, que sería, por ejemplo, lista, list, nav, voy a llamar, voy a decir que eso es igual, lo mismo. Vamos a ir al documento, document.querySelector. Y que voy a traer la clase nav. Voy al final, punto y coma. Ya tengo dos elementos. El icono lo necesito para poder crear, agregarle un evento, agregar un escuchador de eventos para que cuando le hagan clic, esto se despliegue y si no, que se oculte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El elemento que tiene la navegación se llama lista nav, list nav.
y vamos a decirle que tenga un estilo, style, y sería un max, no se me olvidó, max height, max height es igual, y voy a decirle que sea igual a 0 píxeles. O sea que no existiría. Si no tiene píxeles, no se ve en la pantalla. Y vamos a crear una función. Entonces, lo que voy a hacer, voy a decirle a mi icon menú, voy a utilizar una función para agregarle un escuchador de eventos, add event listener. Ese es un método para agregar. Entre comillas sencillas, le digo qué evento es el que quiero que escuche en el momento que ocurra, ejecute una función. Y qué función, eh, qué función sería. Agrego función, como es una función, lleva paréntesis. En este caso los paréntesis se utilizan para pasarle parámetros, pero en este caso no le voy a pasar ningún parámetro, pero si no los indico, no va a funcionar como tal la sintaxis de mi función. Entonces, abro y cierro corchetes y dentro de esta función le voy a decir que sí, esta lista de navegación tiene un tamaño de 0 píxeles. Voy a copiar esto. Los condicionales que ya hemos visto por allá en PCIN, que hemos visto en Java. Entonces le voy a decir que si es igual a 0, y aquí. Pero recuerden que cuando estoy realizando, digamos que esta sentencia, estoy realizando una comparación. Entonces no lo estoy igualando, no le estoy asignando un valor, sino que estoy comparando. Yo aquí voy a agregar otro igual. Y aquí, de pronto, esto, tab, voy a decirle control B. Y aquí le voy a decir que sea de 300 píxeles. Y si no, que sea de 0 píxeles. Vamos a ver que aquí me está marcando un error, no sé por qué. Es este punto y coma que me traje de allá. Y listo. Eso sería el detalle, pero aún no me está funcionando. Digamos que esta parte me ha tomado el pelo. Yo que le estoy diciendo, icon menú, vemos que cambia. Le estoy diciendo que aplique esta función. ¿Cuál es la función? Que si esta lista de navegación, list nav, de pronto es aquí con este max hey, espérame un momentico, de pronto es acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver, miremos algo. Miremos acá un momentico. Este que fue el último que yo hice. Cerremos acá. Y efectivamente, esta M es minúscula. ¿Listo? Entonces, ese es mi problema. Creo que aquí, si la cambio, miremos a ver si hace algo. Aún se desapareció, como les parece, y no vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué ocurrirá? Voy a aumentar esto a 600, a ver si aparece algo. Damos clic, doy clic, no aparece. ¿Qué creen que ocurra? Max Hey, bueno, espérenme un momentico, porque yo solo cambié una. Entonces, pues, recuerden lo que siempre les he dicho, la computadora sí me hace caso. Entonces, pues, errores de... Y ya, con esto hemos logrado nuestro efecto de un menú responsive.
no es otra cosa, no es nada del otro mundo. Aquí yo puedo navegar, digamos que le puedo agregar funcionalidad a esto. Em, Me parece, pues, digamos que una práctica muy interesante. ¿Qué fue lo interesante de este proyecto? Yo no utilicé ningún icono como tal, ninguno. Ese menú lo creé con puro HTML y realmente considero que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los iconos SVG que encontramos por ahí. Bueno, yo ingresé a esta parte. Con las teclas Control Shift y yo puedo ir a las herramientas de desarrollador que tienen todos los navegadores. En este caso, bueno, aquí donde está el inspector podemos ver todo eso que yo escribí allá. Aquí está el head, lo que traje, de dónde traigo el CSS, lo que yo creé en el header, el título, la clase se llama logo, aprendiendo, construyendo, está cada una de las cosas que yo he hecho. Por eso es que los hackers y por eso es que la inteligencia artificial crea páginas web iguales a otras porque toda la información está aquí en el navegador. Des en cuenta que aquí está lo que yo creé, todo está acá. Entonces, es más, yo me ubico acá y miren que me muestra dónde está, dónde lo está mostrando. Aquí yo tengo un título H5, miremos que hay acá, viene un menú, pero mire que este menú no lo muestra. ¿Por qué no lo muestra? Porque en este momento está oculto. Pero todos los navegadores tienen esta función. Cuando ustedes ven aquí esto, aquí me muestra otros dispositivos. Esto es una de las ayudas para los desarrolladores para que puedan apreciar su trabajo en diferentes pantallas. Entonces yo, por ejemplo, le digo aquí, eh, al dar clic ahí, esto se convierte en la pantalla de un dispositivo móvil, o sea, toma las dimensiones de una pantalla de un dispositivo móvil. En este caso dice 380 por 800. Si yo miro acá, me muestra diferentes modelos de celular. Ahí pueden ver que cambió. Puedo agregar otro acá, un iPhone. Digamos que ven que va cambiando las dimensiones. Digamos que son los que, con los que cuento en el momento. Miren que si es una tablet, no es necesario y por las dimensiones que nosotros tenemos en nuestro Media Query, no aparece el icono. Entonces, lo que debo hacer, debo seleccionar otro tipo de celular. Y bueno, el funcionamiento debe ser el mismo. Si yo le doy clic a mi icono, pues aparece como tal el menú. Eso es algo de pronto de lo que no habíamos hablado, pero es una de las herramientas con las que contamos. Yo puedo dar clic aquí nuevamente, cerrar esto, vuelve la página a su estado natural de navegador. Voy a minimizarla y es en cuenta lo que ocurre aquí, de pronto lo que ven en muchos casos. Hasta ahí desapareció y cuando llega a este punto es cuando aparece el icono. Si le doy clic desaparece, si le doy clic nuevamente aparece y todo por estas líneas de código que creamos acá. Vimos cómo crear el icono, cómo pues utilizar un logo. Aquí este logo, des en cuenta que yo utilicé un BR para que hubiera un salto de línea. Sin embargo, por ejemplo, aquí yo podría hacer algo más en mi header CSS y podría ser que quedara centrado. Entonces yo voy a ir aquí, voy a decirle header, porque como la etiqueta no necesito punto ni nada, pero yo necesito ir a H1 o esto era punto. Ah, no, y es más, no necesito porque creo que yo lo dejé como punto. Yo creo una clase y voy a decirle aquí text align center. Me dice en cuenta que ya se centró. Entonces, bueno, algo más para agregarle. Pues con esto hemos concluido, digamos que la parte del diseño responsive de un
de un encabezado, lo mismo se hace. De la misma forma hay que hacerlo con el footer, con el cuerpo. eh, pues ya había hecho varias, pues realmente, por ejemplo, esta de productos. Esta de productos es responsive. Es el mismo ejercicio que hicimos en los videos anteriores, que ya incluso algunos compañeros le agregaron sus propias imágenes. ¿Qué cambió en este? Que el display no lo trabajé como display flex, sino como display grid. Entonces yo estoy en productos HTML, vamos a buscar productos HTML. Productos HTML se me perdió, estoy acá, lo tengo ahí. Miren, en productos HTML. Des en cuenta que yo, por ejemplo, aquí, algo que yo había hecho fue, esta es una imagen de formato SVG para el carrito, pero después lo cambié por un carrito que es un icono y lo tengo dentro de un H2. Aquí en mi sección de productos yo tengo uno, 2, 3, 4, 5 productos, pero ellos se comportan de manera responsive. Si estoy en la pantalla completa, se ven 4. Pero si yo aumento, mire que en esta posición se ven 3, aquí ya se ven 2 y es lo mínimo que me permite. Y ellos se adaptan 2, 2 y 1. Entonces es responsive. Digamos que no le hice nada más así, digamos, pero podemos mirar el CSS a ver qué hay. Porque en el CSS está el display grid, display productos CSS. Vamos a ver productos. Ah, creo que este lo dejé con el style CSS. Miremos a ver aquí. A este lo que hice fue en el Media Query. Tenemos aquí la sección productos. Le dije que tuviera, o sea, que fuera de tipo grid, pero que se repitieran 4 elementos en la fila. Digamos que es lo que yo tengo acá. 4 elementos en la fila. Pero cuando cambia de tamaño la pantalla, entonces si llegó a 320 mínimo y máximo 768, pasan a ser 2. Si llega a 920, mire, son 3. Y si está en tamaño completo, pues se mantiene. Aquí no le agregué estilo porque pues toma el estilo por defecto que yo tenía configurado aquí arriba. Eh, Cosas básicas de pronto pues que he realizado. Espero que mm, esta tutoría que de pronto se extendió un poco, pero pues que siempre hago con el deseo de explicar poco a poco y de pronto la manera en la que yo comprendo cómo funcionan cada uno de estos, digámoslo así, comandos, CSS, HTML, JavaScript, o ya vimos cómo se integró JavaScript con HTML, eh, cómo hacemos que funcionen. Aquí, esta parte, así como hice eso, des en cuenta cómo capturé yo el icono allá en el otro lado. Aquí agregué un encabezado que tiene un número, en este caso es 0. Si yo me acerco ahí, pues me muestra un aviso. Es lo mismo que hicimos allá, similar, para que desplegara el menú. Pero en este caso este 0 es para que me agregue los elementos. Entonces yo creo una función igual que lo único que va a hacer es sumarle a esto 1. Si agrego este elemento, me aparece el mensaje y aquí ya me agrega 1. Si agrego este, pues es la misma función. Aplica a cada uno de los botones de las etiquetas. Ya que me aparece 2. Si agrego este, ya me aparece 3. Y ahí voy agregando elementos a mi carrito de compras. Es un ejercicio sencillo, pues realmente para que funcione un poco más, tendríamos que empezar a trabajar con elementos en la memoria del navegador. Inicialmente, ¿para qué? Para poder enviarlo, digamos, a la parte back. Saber cuántos elementos eligió acá. De pronto, más adelante habría que hacer peticiones a la base de datos, verificar si hay stock
de ese elemento. O, por ejemplo, yo podría crear una función que de acuerdo al stock me muestre aquí en mi lista o en mi página de productos qué productos hay. Si no hay stock, pues que no lo muestre, que lo saque. Puede ser de un hash map, de un listado de productos. Si no hay ítems, que lo saque de ahí. Con eso, dinámicamente yo podría llenar esta página. Una de las funcionalidades que puede realizar con JavaScript. No me extiendo más, espero que este pequeño ejercicio haya sido, digamos, de ayuda, que nos ayude a construir conocimiento, a darse cuenta, pues, realmente lo sencillo que es de pronto realizar algunas tareas. Aquí me faltó algo, y ya que me acabo de dar cuenta, aquí estábamos, era en header G acá. Digamos que esto tiene un cambio muy rápido, muy repentino, pues no me disgusta, pero se puede modificar. Entonces, eso tiene una función que es transition y le decimos all y le decimos que sea, por ejemplo, de un segundo. Y si yo vengo acá, vemos que él desaparece. Esta parte me gustó mucho, la verdad. Desaparece, no lo vemos acá. Des en cuenta que la ubicación que se ha logrado con los media query, con el cambio del display y todo, permiten que, por ejemplo, el logo se mantenga del mismo tamaño. Él no cambia, ¿sí? Cuando desaparece el icono, queda espacio para que se reubique como tal el menú. Entonces, esta es una de las funcionalidades, algo de lo que ocurre ahí. Aquí apareció porque pues no lo ocultamos antes de irnos. Ahí lo oculté. Si yo vuelvo, no está. Entonces, esa es la razón. Les deseo muchos éxitos, bendiciones, que continúen aprendiendo y construyendo.